Hola, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes para transmitirle lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por supuesto, predicando la palabra que permanece para la hora que pasa, como se llama nuestro programa. Estamos en estos días teniendo unas reuniones preciosas en nuestro templo. Nadie se queda afuera porque hace frío, todos cabemos adentro. La verdad, el domingo pasado tomamos la cena, estábamos completitos, muy lindo. Estamos haciendo un culto a las 10 de la mañana y después a medida que van llegando, seguimos. En esta semana que pasó, estuvimos hablando de la fe. Hay muchísimas cosas para hablar sobre la fe, pero bueno, por lo menos algunas para saber que es un don de Dios dado a la iglesia, es una herramienta para la iglesia. Y más allá de las herramientas que el Señor ha dado a sus hijos y muy especialmente a la iglesia, tenemos las promesas de Dios, que más que herramientas, estas son posibilidades para poder adquirirlas en lo personal. Hemos hablado en algunos otros momentos sobre las promesas de Dios, pero siempre, continuamente estamos aprendiendo cosas. El domingo, en la iglesia, hablamos de algo de las promesas de Dios y algunas cosas que dije el domingo las voy a repetir aquí para comenzar nuestro tema hoy miércoles. Y el viernes seguiremos hablando de las promesas de Dios. Así que esta semana, Dios mediante, hablamos de las promesas de Dios. En la Biblia, tenemos que decir que en la Biblia, según los teólogos que han trabajado sobre esto, algunos teólogos dicen que hay 3.573 promesas de Dios en toda la Biblia. 3.573 promesas dadas a los hombres y a las mujeres que creen en Jesucristo, que creen en Dios y que caminan por este mundo obedeciendo a la palabra. Pero hay otros teólogos que dicen que tenemos más de 7.000 promesas en toda la Biblia. Bueno, no sabemos a ciencia cierta, pero me gustaría quedarme con las 7.000. Porque cuanto más promesas Dios nos ha dado, más posibilidades tenemos los creyentes para usarlas. Porque si son promesas, están prometidas y Dios no miente. Si están prometidas, lo único que tenemos que hacer es tomarlas, ¿no? Hay dos clases de promesas de parte de Dios entregadas al creyente. Las incondicionales y las condicionales. Las incondicionales son aquellas promesas que Dios da sin pedir la intervención o el pensamiento o el deseo, si están o no, o que tenga que intervenir el hombre o de acuerdo a las circunstancias. No. Las promesas incondicionales son las que Dios promete porque le incumbe a Él. Y punto, porque le ha tocado el corazón a Él. Hay muchas de estas, pero vamos a leer una. Por ejemplo, en Génesis 9:11 está la promesa del pacto de Dios que ha hecho con los hombres, que jamás destruiría nuevamente la raza humana con un diluvio. Él mandó un diluvio por causa de la maldad de los hombres y dejó solamente a Noé y su familia que hallaron gracia delante de los ojos de Dios porque ellos obedecían a Dios.
Y Dios hizo una promesa allí en Génesis 9:11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. En cambio, las promesas condicionales son las que Dios da con la condición de que los seres humanos hagamos algo. Si hacemos algo, Él derrama o confirma o cumple las promesas sobre nosotros. Es decir, que el cumplimiento de la promesa tiene que ver con nuestra responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros. Por ejemplo, en Romanos 10:9 leemos en la Biblia, o nos dice, usted la puede leer, yo casi la sé de memoria, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dos cosas Dios pide para que podamos llegar a ser salvos. Algo tiene que hacer el hombre. Tiene que confesar, declarar que cree que Jesucristo es el Señor, el dueño absoluto de nuestra vida y de toda la creación. Y segundo, creer en nuestro corazón, creer en nuestra mente y corazón, alma y espíritu, que Dios lo levantó de los muertos. Que aunque Jesús murió en la cruz del Calvario, Dios le dio nueva vida por el Espíritu Santo. Si confesamos esto, será salvo, dice. La promesa es, será salvo, pero con condición. Otra promesa con condición es 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde habla de confesar nuestros pecados. Dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Es decir, la promesa es que Dios va a limpiarnos y perdonarnos de toda nuestra maldad. Pero lo que nosotros tenemos que hacer para que esta promesa se cumpla es confesar a Dios nuestros pecados, nuestros errores, todo lo que hemos hecho que no le agrada a Dios, confesarlo a Dios, solamente a Dios. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Una tercera promesa con condición: pedir sabiduría a Dios. En Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Y el versículo 7 dice: si duda, no recibirá nada del Señor. Así que nosotros cuando pedimos sabiduría o otra cosa a Dios, lo tenemos que hacer con fe. Porque si Él prometió darnos, bueno, pidámosla y démosle gracias, demos ya de por hecho que la tenemos, que viene en camino. Pero si pedimos y dudamos, dice que no vamos a recibir nada. Así que dos tipos de promesas. Una es incondicional, Dios lo hace y punto. La otra pide que los hombres hagamos algo. Y con esto es todo igual, con respecto a la sanidad, a la liberación, a la provisión, todo es exactamente igual. Tiene que ver con lo condicional y lo incondicional, pero Dios nos ha prometido y Él cumple. Hoy vamos a ver que Dios nos ha dado todas las cosas. Por medio de las promesas de Dios podemos alcanzar cosas maravillosas. Mire, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4.
dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, es decir, ya nos han sido dadas, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra concupiscencia quiere decir debilidad carnal. Por causa de la debilidad carnal, los hombres viven en pecado. Pero mire, acá hay dos versículos. Uno dice que Dios nos ha dado, ya nos ha dado. Esta es una promesa incondicional. Nos ha dado todo lo que pertenece a la vida. Y a la iglesia dice, y a la piedad. La piedad tiene que ver con el ministerio, con la capacidad que Dios nos da para ministrar de Dios en este mundo. La piedad. Y dice que nos ha dado mediante el conocimiento. Estas cosas nos ha dado mediante el conocimiento de Cristo. Cuando uno recibe a Cristo, recibe también las cosas espirituales que están dadas. Ahora, las naturales ya están dadas porque todo proviene de la tierra, pero las espirituales provienen de Dios. Y todo lo que pertenece a la piedad y a lo espiritual nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento y la experiencia que tengamos con Cristo, que dice que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿no? Pero el segundo versículo habla de algo maravilloso, que dice que a través de las preciosas promesas, preciosas y grandísimas promesas, nosotros podemos alcanzar la naturaleza divina. Esto es maravilloso cuando lo entendemos y cuando lo podemos explicar. A ver, primero vamos a lo que Dios nos ha dado, que pertenecen a la vida de este mundo. Cuando hablo de la vida también se refiere a la vida espiritual, ¿verdad? Pero la vida temporal y natural, fíjese que Dios nos ha dado todas las cosas. A veces la gente se queja, patalea, pero hemos recibido cosas del Señor y ni le hemos dado gracias. Por supuesto, el inconverso no da gracias a Dios porque no cree que existe, pero los que creemos en Dios y que sabemos y conocemos la Biblia, sabemos que todo ha sido creado por Dios. Vamos a ver las cosas entonces naturales y temporales de esta vida. El alimento. Por lo menos creo que todos estamos comiendo. El alimento, la vestidura, la vestimenta, el techo, el trabajo, la familia, el hogar, los amigos, los compañeros, el dinero necesario, etc. ¿Cuántas cosas, eh? Y muchas cosas más. ¿Qué tenemos? Los muebles, todas las cosas que hemos ido adquiriendo y que son nuestras. Dios nos las ha dado y que tendríamos que darle gracias todos los días a Dios por ellas. Algunos dicen, bueno, yo sí, lo tengo porque yo me sacrifiqué, yo trabajé, ahorré. Dios te da la salud y Dios te da el trabajo. Si no te da la salud no puedes trabajar. Y si no te da el trabajo, tampoco vas a poder comprar nada, ni adquirir nada. Pero con respecto a lo espiritual, solamente viene de Dios. Lo natural viene todo de la tierra. El papel, el dinero que es papel sale de la tierra, el alimento sale de la tierra. Nosotros mismos tenemos un cuerpo que fue creado de la tierra, del polvo de la tierra.
Las casas son son elementos, ladrillo, portland, cemento, cal, todo sale de la tierra. Pero las cosas espirituales vienen de Dios y solamente de Dios. Los creyentes hemos recibido a Cristo. Hemos recibido la salvación. Hemos recibido una iglesia preciosa donde congregarnos. Hemos recibido una hermandad en Cristo, hermanos creyentes. Hemos recibido una palabra preciosa, que es la palabra de Dios. Hemos recibido la capacidad de orar, hablar con Dios todos los días. Hemos recibido el nombre de Jesús para obrar, actuar, pedir, solicitar, ordenar en el nombre de Jesús todas las cosas. Hemos recibido la fe. Hemos recibido el Espíritu Santo, los dones del Espíritu. Hemos recibido los talentos. Tantas cosas hemos recibido de parte de Dios. Cosas naturales, temporales. Y muchas veces los creyentes nos olvidamos de dar gracias a Dios por todo esto. Todo esto y mucho más, dice la Biblia, que nos ha dado el Señor. Son cosas que pertenecen a la vida. Claro, a los incrédulos solamente pueden disfrutar de las cosas naturales porque es lo que creen. Pero los creyentes podemos disfrutar de las espirituales. Para obtener las cosas espirituales hay que volver a Dios. Si usted está mirando este programa y nunca entregó su vida a Cristo, Cristo vino para llevarnos a Dios, para poder volvernos a la comunión que Adán y Eva rompieron allá en el jardín del Edén, se apartaron de Dios. Bueno, Cristo nos vino a buscar para unirnos en comunión con el Padre. Hay que volver a Dios para obtener lo espiritual, recibir la salvación a través de Cristo, renunciar o arrepentirse o salir de la rebeldía del hombre común, del pecado, de caminar lejos de Dios y de este mundo, apartarse del pecado y de la maldad y comenzar a caminar con Dios. Cuando uno comienza a caminar con Dios, comienza a adquirir las cosas espirituales. Todo lo espiritual. En el paquete de la salvación, cuando uno recibe a Cristo, viene todo. En Cristo lo tenemos todo. Salvación, sanidad, liberación, provisión, dones, talento, todo viene en el paquete de la salvación y lo vamos adquiriendo a medida que lo vamos descubriendo porque viene, está ahí, a disposición dentro nuestro. Pero lo segundo que dice el texto de 2 de Pedro es que podemos alcanzar la naturaleza divina por medio de preciosas y grandísimas promesas, dice, que nos ha dado Dios. ¡Qué maravilla! Preciosas y grandísimas promesas. Aquí interviene el conocimiento que tenemos de las promesas de Dios, porque si yo no sé lo que Dios prometió, no se lo voy a pedir. Tengo que saber lo que Él prometió. Para esto tengo que leer la Biblia. Luego tengo que tener fe al leer la Biblia, al escuchar los mensajes. La misma Biblia dice que la fe es por la palabra de Dios, no es por otro camino. No es por ver los milagros, ni por tocar, es por oír. Y la fe llega por el oír. La oración, la capacidad de hablar con Dios, el nombre de Jesús, usarlo con poder y actuar en fe, declarar, ordenar, actuar. De esta manera nosotros podemos hacer uso de la naturaleza divina. Mire, esto es como cuando usted va a un restaurante y le traen la carta con las comidas y usted ve, a ver, tal cosa, supóngase, milanesas a la napolitana con puré,
El otro dice churrascos con mixta. Más abajo dice postre. Y usted lo mira y empieza a llorar. Dice, ¿cómo me gustaría comer? Y el mozo está parado ahí, esperando que usted diga, esto quiero. Y va a venir. El mozo va y lo trae porque está en la carta. Bueno, cuando usted lee la Biblia y encuentra las promesas, no son para que llores y qué bien me vendría esto. No, es para que usted diga, esto quiero, Señor, lo quiero para ti, lo quiero usar para ti. Elijo la promesa de lo cual yo necesito y Dios me lo va a dar si lo pido con fe. Es tan sencillo como eso. Dice la palabra de Dios que todas las promesas tienen el sí en Él y el sí y el amén en Él. Mire, en 2 Corintios 1:20, 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas, ¿cuántas? Todas. Porque todas las promesas de Dios son en Él, acentuado Él, quiere decir en Cristo. Todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Listo. Cuando recibimos a Cristo, las promesas vienen. Por medio de nosotros, porque ahora Cristo está en nosotros, y las promesas se cumplen a través de nosotros, y para la gloria de Dios. Esto es lo que dice el texto 2 Corintios 1:20. Es decir, el poder divino de Dios se manifiesta en nosotros y por nosotros hacia el mundo natural y espiritual también, porque tenemos las dos naturalezas. Claro. Ahora esto pegó fuerte en algún corazón y está diciendo, ¿cómo dos naturalezas? Yo tengo una naturaleza sola. No. Usted nació de papá y mamá a este mundo y la Biblia dice que cuando recibimos a Cristo, nacemos en el Espíritu. Son dos naturalezas distintas. En Cristo Jesús estaban las dos naturalezas. Cuando Jesús caminaba por este mundo como hombre, por eso el nombre de Jesús es compuesto. Jesucristo. Jesús y Cristo. Jesús es el nombre de la naturaleza del hombre. Cristo es el nombre de la naturaleza divina. Mesías significa Dios, Cristo. Así que en Cristo estaba el Espíritu Santo, toda la plenitud de Dios, y obraba milagros, señales, pero a su vez no dejaba de ser hombre. Ahora, la Biblia nos da a entender que nosotros podemos estar en la misma situación que estuvo Jesús en esta tierra. Él dejó, cuando vino a este mundo, vino simplemente como hombre. Y si ustedes leyeron la Escritura, se van a dar cuenta que a los 30 años, cuando Jesús va a entrar al ministerio, se acerca a Juan el Bautista para ser bautizado en agua, y cuando sale del agua Jesús, el Espíritu Santo viene a él y lo llena. En ese momento, Jesús comenzó a depender pura y exclusivamente del Espíritu Santo. Y de allí es que él dijo, las cosas que yo hago no las hablo, las cosas que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, no las hablo como hombre, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Espíritu Santo obraba a través de Jesús y fíjese el texto que hemos leído en 2 Corintios. Dice, todas las promesas son sí y amén en Jesús por medio de nosotros y para la gloria de Dios. Es decir, nosotros podemos decir, como dijo Jesús, las cosas que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que digo lo que Dios dice que diga. Y las cosas que hago, no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el Espíritu Santo, Él hace las obras. Lo que Dios dice en su palabra, eso hablo. Lo que Dios dice en su palabra, eso hago. Y lo hago en su nombre.
Y de esta forma yo puedo adquirir esas promesas divinas que Dios nos ha dado y que vienen del cielo. A ver si lo podemos entender a esto. Cuando una persona recibe a Jesús en su vida, vio que nosotros al terminar la prédica decimos, si usted quiere recibir a Jesús, y oramos juntos, y usted invita a Jesús a vivir dentro de su vida. Cuando una persona recibe a Jesús en su vida, para ser salvo y que Dios le perdone de los pecados, recibe a Cristo. Y Cristo, la Biblia dice que en Él habita toda la plenitud de Dios. Es decir, cuando recibe a Cristo, recibe la naturaleza divina. Recibe a Dios. Dios el Padre, por su Espíritu Santo, ahora está en el que recibió a Jesús. Cumple con sus promesas cuando el creyente se las solicita, porque ahora el creyente habla en nombre, en representación de Jesús que vive en él. Por eso puede hacer milagros, señales, igual que Jesús. Si tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos la naturaleza de Dios, por un lado, y sin dejar de tener la naturaleza nuestra. Llega a decir la Biblia que el espíritu humano se une al Espíritu Santo de Dios para hacer una sola cosa. Maravilloso. Ahora de memoria le digo algunos textos para que entiendan por qué en el creyente hay dos naturalezas. La divina y la humana. Dice de Jesús la Biblia, en Él habita toda la plenitud de Dios. Cuando usted tiene a Cristo, tiene toda la plenitud de Dios. Está completo. Pablo dice, ustedes que han recibido a Cristo están completos en Él, no le falta nada. En Él, dice la Biblia, está la vida. Por eso dice, el que tiene a Cristo tiene la vida. Porque la vida eterna está en el Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. También dice, en Él estaba la luz. Y Él era la luz de los hombres, de la vida. Por eso dice que el que tiene a Cristo, tiene la luz de la vida y no andará en tinieblas. Esto está hablando pura y exclusivamente de lo espiritual. Luego, dice que en Él y por Él son ejecutadas las promesas. Dice que todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Es decir, en Cristo se cumplieron todas las promesas. El Padre le dio todas las promesas al Hijo. Y ahora el Hijo, de adentro nuestro, nos otorga todas las promesas del Padre que el Padre le dio. Nos otorga a nosotros. Si es que así nosotros lo creemos, lo solicitamos y lo usamos para su reino. En Él y por Él son ejecutadas todas las promesas. El actuar con el poder divino, bueno, le vamos a dar toda la gloria a Dios, porque cuando actuamos, cuando Dios hace maravillas, cuando Dios hace milagros, cuando Dios hace señales, dice acá, las promesas se cumplen en nosotros y son para la gloria de Dios. Jesús nos enseñó a orar y a decir la oración modelo del Padre Nuestro, que termina así, porque tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y tuya es la gloria, por todos los siglos de los siglos. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí hay algo maravilloso que solamente ocurre con los cristianos, con los creyentes. Tenemos las dos naturalezas. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que tiene al Hijo tiene la luz. Y el que tiene al Hijo tiene las promesas. Si usted me está mirando allí
sin ir más adelante. Y usted dice, pero entonces lo que necesitamos es tener al Hijo. Correcto. En Cristo Dios nos dio todas las cosas, pero hay que recibir a quien Él envió. Lo que pasa es que el hombre es tan rebelde, sigue siendo rebelde el hombre y la mujer de este siglo, y sigue rechazando a Jesús, el regalo de Dios, el Hijo del Dios viviente que fue enviado por el Padre, para que todo aquel que en Él crea y lo reciba tenga vida eterna y no se pierda en este mundo por los errores de este mundo. Si usted quiere que Cristo entre en su corazón y quiere comenzar a vivir con esta naturaleza divina también, que es maravillosa la vida del creyente, le quiero guiar en oración. Si lo hace con fe, el Espíritu Santo va a entrar en su corazón. Cuando entre Cristo por el Espíritu Santo, usted va a notar que empieza a cambiar, que empieza a ser feliz, que las cosas se empiezan a acomodar, que lo que no podía hacer lo puede hacer ahora. Cambia su mente, cambia su alma, cambia su espíritu, porque ahora la naturaleza divina va a venir a usted y le va a fortalecer, le va a guiar. Y aunque los problemas en este mundo van a seguir, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, el Señor dijo, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo van a tener aflicción, dificultades, pero confiad. Yo lo he vencido. Y si Él está en nosotros, somos más que vencedores. Le guío en una oración si quiere recibir a Jesús. Oremos. Padre, repita conmigo esta oración si usted quiere recibir a Jesús. Padre eterno, quiero recibir a Jesús como mi Salvador y mi Señor, el dueño de mi vida. Quiero que Cristo entre en mí. Lo recibo, Señor. Perdona mis pecados. Perdona mis errores. Perdona mi ignorancia porque no sé nada de ti. Enséñame ahora más de ti, Señor. Y recíbeme en tu reino. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús te doy gracias porque yo sé que siempre me oyes. Amén y amén. Si usted lo ha hecho con fe, cuando termina de mirar este programa en el receptor que esté usando, vaya a una habitación, busque a Dios, hable con Dios a solas. Y Dios que ve en lo secreto, como tú lo buscas, te va a recompensar en público. Eso dice la Biblia. Recuerda que estamos por este mismo canal y en este mismo medio, los miércoles, los viernes y los domingos a las 9 de la noche, para traerte la palabra que permanece para la hora que pasa. Dios te bendiga. Y pásale este link a alguien, amigo tuyo, para que escuche. Y al pueblo de Dios, ya creyente, que me ve, me oye, algunos que han estado el domingo en la iglesia y han escuchado algo de lo que dije hoy. Lo bueno vale la pena escucharlo 2 veces. Vamos a orar para que Dios nos bendiga y podamos alcanzar todas estas promesas que son dadas para nosotros. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por la iglesia, te pido por los hermanos, te pido por las hermanas, por los pastores, por los que están lejos, por los que están cerca, por los que nos ven, que puedan realmente darse cuenta, Señor, que al recibir a Cristo hemos adquirido la naturaleza de Dios y que ahora a través de Cristo y en su nombre podemos hacer uso de estas promesas que tú has dado y que las has entregado y que como no eres hombre para mentir, están a disposición de cada hijo y cada hija tuya. Señor, bendice
Da sabiduría a tus hijos, a tus hijas, y ayúdales a usar estas promesas que están a disposición de tu iglesia. Te lo pido todo y te doy gracias en el nombre de Jesús, sabiendo que tú siempre nos oyes. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos veremos el viernes. Un abrazo grande para todos.